hoy Dios quiere seguir hablando y asentando a nuestras vidas verdades, porque las verdades nos sostienen y estas verdades las necesitamos en nuestro diario vivir. Y lo que hoy Dios quiere hacer, escucha, es como poder una proyección hacia lo que está por venir para este año. No quiere decir que sea algo, ¿cómo te diré? Como medio raro, medio... No, de hecho es muy práctico. Y vas a ver qué tan práctico es esto, que quiero el día de hoy hablarte de parte de Dios. Así que bueno, pues ¿te parece si abrimos las Biblias, por favor? Este mensaje, a lo mejor alguien ya al ver el título ahí en pantalla, ya recordará una porción en las Escrituras acerca de lo que es esta palabra. ¿Ah? Di conmigo, por favor, odre. Odre, recuerda eso, odre. ¿Sí? Odre. Y es lo que hoy vamos a hablar, que está referenciado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Si tú tienes tu Biblia, ábrela por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer solamente 4 versículos. 4 versículos que están llenos de verdad y de dirección, que es lo que hoy quiero asentar. Este mensaje es un mensaje de dirección, es de los primeros mensajes de este 2023 y lo considero, como te dije hace un momento, importante, pero más allá, trascendente. Trascendente para aquellos que tomen la decisión de decir, sí, yo respondo a esto, pero también de trascendente para aquellos que digan no y quedarse ahí, porque tanto el sí como el no tiene una repercusión, ¿sí? ¿Cuántos saben que aún el decir no también ya hay una acción? Es como un camino, una decisión, como un diagrama de flujo que te puede llevar a una dirección contraria si tú optas por el sí y optas por el no. Dios quiere que tú optes por el sí, te digo, Dios quiere que todos sus hijos respondamos siempre en obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿y todos siempre respondemos en obediencia? Tú ya contestaste. Muchas veces no. Y el hecho del no representa que tomamos un camino alterno, tomamos una ruta diferente, que nos cueste tal vez un poquito más trabajo, se compliquen las cosas. No quiere decir que Dios no esté, pero recuerda, Dios ha aceptado tu respuesta, mi respuesta, al decir no. Pero bueno, yo creo que en esta casa estamos aquí un grupo de personas que hemos dicho que sí, ¿verdad que sí? Y queremos que siga avanzando sobre nosotros. Y por eso vamos a dar lectura. Los últimos meses, ya un poquito más de un año, he tenido esta Biblia. Y para poder decírtelo, no lo digo solamente con una simple opinión, sino lo he estado usando los últimos meses bastante, de forma personal, de forma devocional, incluso de estudio. Es una equivalencia formal, así como lo es la Reina Valera. Es una versión que se pretende utilizar en sustitución, por así decirlo, a la Reina Valera, que es una revisión de 1960, es decir, estamos hablando de 50 o más de 50 años que se revisó. Y es una Biblia específicamente que se ha editado hacia el pueblo de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque quita todo el vosotros, sabéis, tenéis, palabras que en el castellano antiguo, ¿verdad?, que en nuestro vocabulario ya no usamos. Esta Biblia se llama la Nueva Biblia de las Américas, así apréndetela, NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Tú puedes solicitarla en la librería y de verdad es una equivalencia bastante pegada a los originales. Y bueno, el día de hoy voy a utilizar esta versión, ¿sale? Nueva Biblia de las Américas. Mateo capítulo 9, vamos a dar lectura desde el versículo 14 hasta el 17 y después vamos a orar, ¿sale? Bueno, verso 14 dice así la porción. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Jesús le respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos?
Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Versículo 16. Nadie pone un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Versículo 17, ahí vamos a leer y vamos a terminar esta porción. Dice, y nadie echa vino nuevo en donde en odres viejos, porque entonces los odres, ¿qué dice? Se revientan. El vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Cierra un momento tus ojos y acompáñame a orar y a pedirle al Señor que el día de hoy nos abra nuestro entendimiento a su palabra, a su verdad, y podamos responder de la manera como Él desea. Señor, te agradecemos nuevamente que podamos estar reunidos en tu nombre, celebrando el día más importante de toda la semana, que es el Día del Señor. Gracias por comenzar esta semana, Señor, buscando tu dirección, dando evidencia que tú reinas en nuestras vidas, porque esa es nuestra intención al reunirnos, decirte que te adoramos, que tú eres primero, que ponemos todo lo que tenemos planeado hacer en estos días y en las próximas semanas y en los próximos meses, Señor, poniendo en tus manos todo, Padre, pero al acercarnos nos damos cuenta que es importante, es imperativo renovar nuestros odres. Y por eso, Señor, no queremos seguir con odres viejos, porque eso representaría echar a perder el vino nuevo que estás derramando en esta casa y que estás derramando de forma personal en cada uno de nosotros. Por eso ayúdanos a entender lo importante y lo trascendente que es renovar nuestros odres para continuar recibiendo el vino que quieres, Señor, derramar en esta casa. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Mira, ¿te diste cuenta que el versículo 17 que leímos tiene como una clara evidencia, de ahí extraigo el título de esta sesión, acerca de lo importante y lo trascendente, vuelvo a repetir, que es dejar el odre viejo y reemplazarlo por un odre nuevo? Yo sé que a lo mejor para muchos esa palabrita dices, no entiendo, no sé qué es esa imagen. Bueno, no te preocupes, vamos a ir paso a pasito detallando lo que hoy Dios quiere hablarnos, pero de ahí sale, ¿no? O sea, cuando tú cambias algo, cuando tú reemplazas, es renovar, ¿cierto o no? Hay muchas cosas que se renuevan. ¿Cuántos este año ya renovaron algo? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos ya renovaste? Por lo menos dices, ya renové la camisa, ¿no? O a ver, ¿qué renovaste? Yo espero que no digan, se vale también la esposa. No, eso no se vale. ¿Sale? Renovar algo. A ver, levante la mano. ¿Quién ya renovó del 2022 al 2023? Algo tan simple. Una mano, bien, felicidades, qué bueno. Hay algunos que dicen, bueno, sí, yo renové mi compromiso con Dios, felicidades. Yo renové o tal vez alguna disciplina que había dejado de hacer, felicidades. Estamos en 21 días de ayuno y oración y yo sé que los que lo están tomando consigo ¿verdad? Esa intención de hacer algo diferente. Y qué bueno, porque de eso se trata. Y por eso estamos aquí para ser transformados, ¿verdad? En otra forma habla, renovados, familia. Porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, desea permanecer igual. Y para esto entonces el Señor Jesús da una extraordinaria ejemplo, de una forma figurada, lo que en algún tiempo, en el tiempo en el que Él vivió, la cultura judía tenía muy particularmente de cerca en su pensamiento,
esta idea de lo que eran los odres. Pero vamos yendo paso a paso. Entonces, mira, vamos a ir hablando un poquito cuál es el contexto, de dónde viene, y vamos a retomar nuevamente desde el verso 14. Fíjate, esta escena aparece primeramente cuando los discípulos de Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, ¿sí? Se acercan a Jesús y con una inquietud, porque les parece algo de alguna manera, vamos a decirlo, controversial, ¿sí? Controversial, ¿por qué? Porque aquí vienen, dice, entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y van con esta inquietud, hacen una pregunta que revela cómo la tradición, di conmigo tradición, la tradición de ese tiempo, estamos hablando en contexto de judaísmo de este tiempo, donde era muy aferrado. Mira, vamos a hablar un poquito, solo un poco, no quiero caer en algo bastante tedioso, pero es importante porque todo esto nos va a ayudar a ampliar nuestra percepción de cómo es aquello que a veces nos imaginamos, ¿verdad? Pero no lo tenemos bien referenciado. Mira, hablar de este tiempo en el cual está viendo esta inquietud en los discípulos de Juan es por esta tradición. Mira, la ley exigía ayunar solamente en el día de la expiación. Si tú vas al Pentateuco, vas a tener la referencia puntual de que la ley específicamente decía que el día de la expiación, ¿sí?, el pueblo tenía que ayunar. En esta referencia, los discípulos de los fariseos, recuerda que estos fariseos, como eran los saduceos, como los celotes, eran de los principales grupos religiosos de aquel tiempo, que eran muy meticulosos, muy detallados en guardar estas reglas, por así decirlo, ¿sí? Pero entonces, estos grupos habían agregado aquí a la referencia, ¿recuerdas? Solamente un día, ayunar el día de la expiación, muchos ayunos, ¿sí? Aún aquí deja entrever que aún los discípulos de Juan el Bautista tenían esta disciplina. Habían agregado ¿cuánto? Muchos ayunos, más allá de lo que la ley les exigía, ¿sí? Muchos de los fariseos ayudaban más o menos por semana, de 3 hasta 4 días por semana, ¿imaginas? Ya era un asunto que estaba llegando a un extremo, y con la intención, ¿verdad?, de que ellos querían ser como más espirituales. Eran ayunos incluso sin agua, ¿sí? No sé si ustedes ahorita están ayunando en estos 21 días, ¿verdad? Pero lo más recomendable, aún en el ayuno total, es que al menos tomes, que ni siquiera es total, ¿verdad? Porque necesitamos de agua, ¿sí? Yo cuando ayuno, trato de llevar ese ayuno, por lo menos tomar agua, ¿sí? Pero bueno, el punto es entonces ellos estaban practicando una combinación de este tipo, vamos a llamarlo así, de penitencia, ¿sí? Y de ir más allá de lo que la referencia de la ley exigía, para ir más recayendo a la parte de la tradición, que se fue repitiendo cada vez más. Y recuerden, la tradición surge, ¿verdad?, de una idea, de una intención muchas veces correcta, pero muchas veces se va pasando de generación a generación sin un correcto entendimiento, y solamente se va repitiendo, pero sin una razón de ser clara y puntual en los corazones. Y esto es lo que estaba pasando. De hecho, en otras traducciones dice, no necesariamente que los discípulos de Jesús no estaban ayunando, sino que no ayunaban como ellos ayunaban, es decir, de 2 o 3 días por semana, ¿sí? Y en esa inquietud ahora viene la respuesta de Jesús. Y fíjate cómo la respuesta de Jesús viene a recaer perfectamente en lo que vamos a desarrollar los siguientes minutos. Mira, dice el versículo 15, y Jesús le responde, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Una manera que tú vas a encontrar en todos los evangelios es que cuando a Jesús se le hace una pregunta, muchas veces Jesús, ¿sabes cómo contesta?
con otra pregunta. Eso era muy propio de los rabinos judíos de aquel tiempo, que tenían que elaborar ciertas preguntas también para desafiar, es decir, como cuando tú bien tienes una inquietud y se la expresas a alguien y el otro te da, más que allá de una respuesta, te vuelve, como dicen, te vuelve a echar la bolita, ¿no? Y entonces dices, híjole, me dejó más reflexionando. Bueno, con la respuesta que Jesús acaba de decir, mira, vamos a irle entendiendo. Porque dicen, ¿qué tiene que ver eso que lo acompañante del novio? Si les dijo, si tan simple le dijo, ¿por qué no están ayudando como nosotros? Y Jesús responde, primeramente hay que acentuar esto. ¿Recuerdas los que vinieron a miércoles de serie, la última serie que tuvimos del año pasado, que fue los milagros del Mesías? ¿Cierto? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, si los que no lo han visto, ahí están en el canal de videos todas las sesiones. Pero en una de esas sesiones vimos cómo era una boda judía de aquel tiempo, donde nada que ver, ¿verdad?, con las bodas en las que estamos acostumbrados. Y las bodas normalmente vimos que tardaban de 7 días y podían prolongarse hasta ¿cuánto? Hasta 15 días de fiesta, ¿sí? ¿Sí? Era totalmente una pachanga, por así decirlo. Bueno, Jesús les está diciendo esta respuesta. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? ¿Qué quiere decir eso? La pregunta es clara, ¿no? Los discípulos de Juan le dijeron, ¿por qué no están ayunando? Y Jesús está diciendo una respuesta que tiene que ver con una boda. ¿Por qué? Porque en las bodas judías no se ayuna. Imagínate, 15 días de fiesta. ¿Quién va a ayunar? Nadie. 7 días de fiesta, ¿quién va a ayunar? Si es boda, no hay por qué ayunar. Hay que ¿qué? Celebrar. Por eso en el milagro que vimos en la serie, ¿verdad?, del agua en vino, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque se acabó el vino y era una catástrofe. ¿Cómo se va a acabar el vino si es una boda? Bueno, Jesús está diciendo lo siguiente. Él se está refiriendo como el novio. Y si el novio está presente, entonces hay ¿qué? Hay una gran fiesta. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso los acompañantes del novio? ¿Quiénes son los acompañantes del novio? Los discípulos en este caso. Jesús la pregunta fue ¿hacia quién? Sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué no están ayudando como nosotros? Y Jesús les responde, bueno, los acompañantes, fíjate, ahí se está dando a entender que Él es el novio. Los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos. Entonces, fíjate, qué interesante. Ellos estaban poniendo más, aquí viene algo revolucionario, algo que va a arrojarnos a lo que quiero decirte. Mira, Jesús fue catalogado como un revolucionario para muchas personas, ¿cierto o no? Mira, para otros Jesús fue simple y sencillamente un quitaleyes, así lo quiero decir, ¿no? Para otros fue un reformador, para otros fue un liberal, para otros fue un modernista, para otros fue un quebrantador de leyes. Pero ¿sabes? Lo que Jesús vino a hacer a este mundo es que Él vino a dar vida nuevo a los odres que ya estaban viejos. Y ¿sabes? Eso quiere seguir haciendo. Mira, yo espero que me esté dando a entender para que vayas comprendiendo esto. La tradición le pesaba incluso a la religiosidad, en otras palabras. Su forma estructurada de ayunar 3 días, así sí tiene que ser, les empezó a incomodar para ver, ¿sabes? Yo creo que aún los discípulos de Jesús sonreían, algo que no era muy, muy común en los discípulos de los otros rabinos, Normalmente la apariencia seria, toda ortodoxa, ¿verdad? Bastante cuadrada, no compaginaba cuando veían a los discípulos de Jesús, cuando reían, ¿verdad? Sonreían, los niños se acercaban, ¿te imaginas? Y Jesús está diciendo, hey, yo vengo a dar algo diferente, porque por eso pone la referencia de la boda. Porque se trae la connotación de que es una fiesta. Jesús vino a inaugurar un nuevo régimen, por así llamarlo,
de algo que era contra el sistema, contra la tradición, contra la religiosidad. Pero fíjate lo que dice, pero vendrán días cuando el novio ¿qué? Le será quitado. Y entonces, ahí sí, ayunará. Wow. No sé si tú y yo lo estamos conectando a esto. Mira, no es particularmente resaltar esta verdad, porque lo que quiero resaltar más es el verso 17, pero es importante ir comprendiendo cómo va a ir avanzando en esta progresiva. Mira, ya que Jesús les está respondiendo, que mientras Él esté, en pocas palabras, no necesitaban ayunar, ¿sí? Porque Él estaba con ellos. Pero después viene, para mayor atención, dos ejemplos, dos ilustraciones que en ese tiempo eran muy comunes, pero que nos van a ayudar a comprender qué es lo que Jesús quiso decir. Versículo 16. Después de que les dijo, bueno, el novio está con ellos, no hay necesidad de ayuno, pero vendrá un día en que el novio, fíjate, ahí está anunciando que ¿qué? Que no iba a estar siempre, ¿verdad? Y después dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. ¿Y sabías que esto culturalmente era, bueno, hasta el día de hoy podemos decir que podemos encontrar, pero en estos tiempos era muy común hacerle tipos, digamos, de remiendos a la ropa, sobre todo en las personas obviamente de escasos recursos, ¿sí? ¿Alguien ha tenido la necesidad de remendar su ropa? Bueno, dices, a lo mejor sí, bueno. ¿Y por qué la remiendas? Porque dices, no puedo comprarme, ¿qué? Una nueva. Y como no tengo esa oportunidad, lo que hago es que buscar que la ropa luzca de una manera mejor. ¿Por qué? Porque se va desgastando. Pero fíjate, digamos, la inconsistencia de lo que puede ser lo que Jesús está diciendo. Nadie pone un remiendo, imagínate remiendo, tela nueva en un vestido. Es ilógico, ¿cierto o no? Porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura y es peor. Esa es la primera referencia. Mira, qué interesante que todo esto que Jesús está apuntando es hacia lo que va a cerrar de este comentario. Mira, el tema es lo inapropiado, recuerda, de ayunar en circunstancias presentes. Y la ropa vieja se habría encogido en alguna medida como resultado de las diferentes lavadas. A eso se está refiriendo, algo que era muy común en aquel tiempo. Entonces está diciendo, es ilógico, no es común de que sigas manteniendo ese estilo de vida que va haciendo hacia apuntar lo que Jesús quiere decir, que es el versículo 17. Y ahora sí, dice el versículo 17, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Otra referencia muy común en aquel tiempo, que era una cultura, como lo vimos en las bodas, de vino, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito antes de ir explicando esto que Jesús dijo, vamos a hablar un poquito de lo que eran estos famosos odres. Si tú tienes la NTV, por eso no quise utilizarla, porque la traduce el odre como cuero y realmente es una traducción más cercana, eran cueros. Pero si yo le pongo renovando el cuero, si va a escuchar medio extraño, ¿no? Por eso puse renovando los odres, ¿sí? Bueno, pero vamos a hablar un poquito, solo un poquito de lo que es estos odres que Jesús está diciendo, que me parece también muy importante señalar para que podamos tener un mejor acercamiento. Mira, ahorita vamos a regresar a este versículo, pero aquí hay una imagen de lo que sería un odre de aquel tiempo. Estos son los famosos, ¿qué? Odres o cueros, también conocidos como cueros o vasijas, recipientes. ¿Qué era un qué? Un vil recipiente. Obviamente para la mentalidad del judío de aquel tiempo, al hablar de un odre, lo tenía perfectamente ¿qué? Claro, ¿sí? Como para nosotros hablar de una cafetera, es ahí donde ¿qué? Almacenas el café,
¿no? Por decir algo. Bueno, estos odres eran recipientes de cuero precisamente para contener vino o algún tipo de líquido. En algunos otros casos era agua, pero mayormente en la cultura era vino, ¿sí? Estaban hechos de cuero de chivos, de cabras, de cabritos, ¿sí? Eran para el uso tanto manual y diario. Bueno, un poquito más de referencia histórica. El cuero del animal era curtido. Una vez que era curtido, se le cosía dejando solamente un orificio en la parte del cuello. No sé si lo alcanzas a percibir, ¿sí? ¿Sí? Y donde se metía el líquido, se vertía el vino, el agua, ¿sí? Y muchos los cargaban sobre los hombros. No sé si al menos lo ves así como que tiene una figura donde se puede tomar de las manos, ¿sí? Ese era el famoso odre. Y lo llevaban sobre sus hombros y salían a vender a los caminantes de la ciudad, a los viajeros. Fíjate, eso era muy, muy común. Ahora, estos odres o estos cueros estaban en las bodegas, ¿sí? Los odres se hacían cada vez de animales más grandes o bueyos e incluso hasta de camellos, según el tamaño del odre que se quería, digamos, para uso general o mercantil. Eran odres cada vez más grandes, ¿sí? Pero bueno, hay que decir esto para ir comprendiendo lo que Jesús nos quiso decir. Dice, el vino, al entrar al odre, produce obviamente gases, porque estamos hablando de un vino que es nuevo. Cuando habla de la palabra vino nuevo, es un vino que no ha sido fermentado. Y cuando se deposita en este odre, ¿qué es lo que pasa? Se empieza ¿qué? A fermentar. El vino empieza a producir gases y hace que el cuero se empiece a estirar. ¿Sí? ¿Lo vamos comprendiendo? Se empieza a estirar por la misma fermentación y lo puede llevar a hinchar. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Si ya es un vino que ya está fermentado, el odre puede mantenerse en su propio recipiente. Pero si hay que vertir un vino que no está fermentado, ¿cuál es lo de sentido común? Utilizas un nuevo odre. Utilizas un nuevo odre. ¿Por qué? Porque estás depositando vino nuevo. Pero si llegara a pasar, era muy raro, pero sí llegaba a pasar. Porque ¿sabes qué representaba? Vaciar vino nuevo en un odre ya, vamos a decirlo, rehusado, que ya había sido estirado por el vino anterior. Por eso era como casi de tontos utilizarlo, porque entonces ese odre iba a reventarse. ¿Y qué iba a pasar con el vino, familia? Se iba a perder el vino. Y por una negligencia de no poner un odre nuevo, se puede echar a perder el vino. ¿Cuántos les hubiese gustado vivir en esa época? Dices, no. ¿Te imaginas ser responsable de haber depositado vino nuevo en odre viejo? No. Por eso los judíos eran muy precavidos para tener en cuenta que siempre era vino nuevo en odres nuevos. Y por eso Jesús dice, ahora sí, vamos a conectar esto. Y nadie, fíjate lo que está diciendo Jesús, o sea de locos, echa vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sin que se eche vino nuevo, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y que dice, y ambos se conservan. Pero todo esto para la explicación, recuerdas del ayuno y de decir esto, pero recuerda, no era el asunto, el tema central no era el ayuno. El asunto central y lo que los discípulos de Juan era, su tradición estaba pesando más. Es decir, su religiosidad los estaba llevando incluso ya a señalar cosas que no necesariamente eran malas, pero las veían mal por lo que hace el que no
sea algo renovado. Y eso es lo que Jesús quiere dar a entender. Por eso utiliza las dos ilustraciones, tanto de hecho tres. Primero la fiesta, el novio como él. Después el paño de tela nueva con un remiendo viejo, también es ilógico. Y termina con los odres nuevos o el vino nuevo en odres viejos. Y ahí es entonces esta esencia, quiero que te lleves esta esencia de lo que está diciendo la verdad de Dios. ¿Sabes, familia? Porque todo lo que hay en nuestra vida tiene que pasar el filtro. Escucha con atención, tiene que pasar puntualmente el filtro de lo que Dios quiere hacer en tu vida, que siempre es nuevo. El problema radica cuando tú y yo nos estancamos. El problema radica cuando tú y yo hacemos de algo incluso bueno, puede ser una experiencia que tuviste en Dios, y la haces, ¿verdad?, como si fuese la verdad absoluta. Yo les pregunto, a ver si vamos comprendiendo con esa actitud. ¿Cuál es el uso del odre? ¿Cuál era, mejor dicho, el objetivo principal del odre? Pero yo te pregunto, ¿qué es más importante, el odre o el vino? Claro que es importante, pero ¿cuál es la esencia? O sea, tú no vas a vender, toma de este, no. Mire, vamos a decirlo así, el odre solo es como el vehículo. A ver, yo te pregunto, para poder ir captando esta idea. La idea central de poder estar en este lugar es que vengas, ¿no?, que asistas. Pregunta, yo sé que nadie, pero ¿sería relevante que alguien haya venido en un BMW y otros dijeron, yo traje mi bicicleta? Es el vehículo. ¿Cuál es lo importante? Que estés aquí. Yo vine en mi ruta 17 o vine en mi, ¿verdad?, no sé cuál sea, caminando. Lo importante es que estás, ¿qué? Aquí. Porque el medio de transporte, el vehículo, solo es una herramienta que te ayuda ¿a qué? A que el objetivo de trasladarte de un lugar a otro puedas estar. Ya sea moto, ya sea bicicleta, ya sea como se llame. Pero lo importante, ¿sabes cuál es el problema? Ahora voy a ir aterrizando. El problema de estos discípulos de Juan que venían es que habían puesto mayor atención en el vehículo. Y estaban haciendo mayor alarde ¿de qué? De la esencia de lo que era la tradición. ¿Por qué no ayunan como nosotros? ¿Por qué no están haciendo estas cosas como nosotros? ¿Por qué no es así? Y ya cuando empezamos a caer en esto, híjole, hay que entonces tomar como referencia todo lo que como 2000 años de iglesia o el tiempo que sea de iglesia en creación y vida de 5 años para acá hemos hecho, que a lo mejor ya empezamos a tener esa misma tendencia que habla mucho de nuestra humanidad. ¿Te digo algo? Cuando empezamos a darnos cuenta de todo esto de lo que estoy desarrollando, no nos somos tan diferentes que estos discípulos que han caído en una religiosidad. Y que lo que están buscando es ponerle mayor atención a los odres. Y por no cambiar y renovarse los odres, podemos perder el vino. Familia, las grandes noticias son las siguientes. Para este 2023, para cada uno de ustedes, para cada uno de nuestras vidas, Dios ha dispuesto vino nuevo. Pero ese vino nuevo necesita ser depositado en odres también nuevos. Y ahí también la problemática. Porque la problemática es que tal vez la iglesia, hablando congregacionalmente y también el concepto general de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tal vez estamos reteniendo ese vino nuevo o queremos retenerlo en odres viejos. Y esos odres viejos pueden reventar, y muchos, te digo algo, ya están reventando. A lo mejor tú ya cuando estoy diciendo esto de manera personal te estás dando cuenta que en tu vida hay odres viejos y que ya están reventando. Y si no están reventando, ya están a punto de. Pero te digo algo, no van a durar para este 2023.
La iglesia está en la antesala de ir al desafío hacia donde nos quiere llevar. Mira, yo quiero ya empezar a ser un poco más práctico, porque a lo mejor dices, no sé de qué está hablando. Bueno, la iglesia ha hecho una cantidad de odres mira, un odre de la iglesia del siglo XXI es seguir trabajando con estrategias del siglo XIX, bien aferrados a sus odres. ¿Y qué está pasando? Se está reventando y estamos dejando de ser irrelevante para las siguientes generaciones. Es un ejemplo. ¿Ya me estoy dando a entender? Y así hay una N cantidad de odres que están en nuestras vidas, que ya forman parte, que ni siquiera, mira, te digo algo, ni siquiera pueden tener un sustento bíblico, que empezaron como una buena iniciativa, una buena forma, pero que las hiciste parte de ti. ¿Y qué crees? Y el día de hoy están ya en la antesala, o se revienta el odre y se echa a perder el vino nuevo. Y eso es por eso que lo que quiero detallar en los siguientes minutos, ¿qué representa cada uno? Para que veas que todo esto que el Señor nos quiere mostrar para este año necesita que tú y yo pongamos atención a cada área en nuestra vida. Y por eso en este versículo voy a resaltar qué significa lo que es el vino nuevo, qué significa el odre viejo y qué significa el odre nuevo. 3 puntos bien interesantes, ¿sale? Para que te des cuenta que tú y yo necesitamos vivir con vino nuevo en odres nuevos. Comenzamos con el primero. Vino nuevo, como te dije hace un momento. Era un vino ¿qué? No fermentado, fresco. Un vino, ¿cuántos saben que el vino entre más añejo es mejor? Y cada vez más debe de estar almacenado. Hoy en día se almacenan en barricas, pues para su conservación y para que ese añejamiento pueda tener una mayor eficacia, ¿no? Bueno, en aquel tiempo eran odres, cueros de animales, ya lo vimos. ¿Qué representa el vino nuevo en nuestras vidas, familia? El día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere recalcarnos a cada uno de nosotros? Ve, no solo te veas de manera personal, vete como familia, como somos en la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta casa? Traer vino nuevo. ¿Y qué representa el vino nuevo? Primeramente yo creo que es esto. Porque todo el vino nuevo, ¿de quién viene? ¿De quién crees que viene? ¿De ti? No. Viene de Dios, familia. Por eso es lo que estoy seguro, que Dios siempre quiere derramar en cada uno de sus hijos vino nuevo. Y vienen cosas grandiosas como esto. ¿Cuántos pueden ya decir, sí, esto es lo que hay en mi vida? Si no los tienes, yo te animo. Yo creo que existen, que están en tu corazón. Ya empezaron con una inquietud, ¿cierto o no? Ya empezaron con el desafío de decir, como que ya caí en una rutina, necesito cambiar de giro, necesito tal vez hacer esto nuevo aquí, y ya empezaste con esto. Bueno, ese es el vino nuevo. Nuevos proyectos, familia. Nuevos proyectos para esta casa vienen en este 2023. Ya escuchaste un poco de los anuncios, ¿verdad? Ya estamos, no queremos dejarlo ahí, sino vamos a empezar a dar pequeños pasos. Pero ese es parte del vino nuevo que Dios quiere seguir haciendo. Guerreros de corazones, ese es parte del vino nuevo, ¿verdad? Y por decir otros nombres, lo que las maestras van a hacer el próximo 25 es vino nuevo. Y así en cada área Dios quiere seguir trayendo vino nuevo para todos los ministerios. Familia, Dios quiere darte ¿qué? Vino nuevo. Nuevos proyectos, pero no solo son nuevos proyectos, también son nuevos planes. La planificación es algo muy importante en la vida del creyente. A veces no está como que siendo nuestra aliada. A veces, lo tengo que decir, pero históricamente, hablando como cuerpo de Cristo, a la iglesia no le ha, ¿cómo le podremos decir? No se ha caracterizado por tener un correcto plan. A veces, como dice el dicho popular, abarca mucho y no hay mucha profundidad, ¿sí? A veces se divagan mucho del planteamiento y se está en todo y a la vez se está en ¿qué? En nada.
Y que eso no nos pase, familia, porque el vino nuevo también son nuevos planes. Planifica, ten un esquema un esquema incluso económico de tus finanzas. Planifica tus gastos, planifica tus ingresos, tus egresos, planifica qué es lo que vas a hacer en este año, planifica aún las áreas que tú sabes que necesitan, que hoy en día, bueno, ¿cómo se ve la evidencia donde no hay un plan? Pues hay un desorden. Yo te pregunto, ¿y en el desorden estará Dios? ¿Verdad que no? Dios desde un principio planificó, ¿no? ¿No ves desde el libro de Génesis cómo empezó y planeó día 1, día 2, día 3, día 4, día 5? Y en cada uno, ¿qué? Creó un entorno y después ocupó. Ese es el Dios que tenemos, que nos invita a que tengamos y seamos planificados. Por eso, familia, yo creo que también Dios está trayendo nuevos planes. En otras palabras, está depositando nuevo vino. Pero también puede ser que el vino nuevo, sean nuevas ideas. ¿Cuántos saben que el origen de muchas acciones o muchos ministerios comenzaron con una idea? Esta iglesia fue una idea de Dios, que lo puso en los corazones de algunos de nosotros. Y así te puedo hablar de una N cantidad, incluso de muchos ministerios hoy en día. Comenzaron con una nueva idea. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que nuevos ministerios pueden surgir y están aquí entre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿se podrán dar a luz o se quedarán solo como ideas? Ahí está el vino nuevo entonces, familia. Dios está depositando en sus hijos esto: proyectos, planes, ideas. Para tu propia familia, para tu propia, como decimos, para los tuyos. Esto es lo que Dios está buscando que este año puedas hacerlo. Nuevo vino o vino nuevo. Pero entonces recaemos al siguiente donde está. A lo mejor puedes decir, no, pues por esto no paramos. Sí tengo tantos proyectos, planes, ideas, felicidades. Pero llévate esto, recuerda esto, porque esto se puede echar a perder con lo siguiente. ¿Sale? Y entonces recaemos con el siguiente, el odre viejo. Vino nuevo, qué padre, Dios nos los ha dado. Pero tenemos del otro lado odres viejos. Y esos odres viejos, híjole, pueden representar el día de hoy, como lo dije hace un momento. En este caso, para los discípulos de Juan, era esto: tradiciones. Es que siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? ¿Y por qué si es un ejemplo? ¿Y por qué si el púlpito estaba cuadrado y de madera, por qué hoy tienen una mesita? ¿Y por qué si empezamos, si son 4 canciones rápidas y 4 lentas? Y empezamos con los odres. Familia, los odres viejos abundan. Solo es cuestión de ir acercando, mira, ir tocándoles y ¿qué crees? Se van a resaltar. Todos tenemos odres viejos. Todos tenemos nuestros odres, que ya los hemos hecho así como que son parte de mi vida y ya van casi a la par. Pero recuerda, estos odres viejos pueden echar a perder todo esto. Y puede ser que todo el año pasado, porque esto no es particular de este año, Dios quiere seguirlo haciendo constante, pero puede ser que todo esto se vio mermado, fue eliminado por no atender a esto. Y el odre viejo, primero son las cuestiones que vamos cayendo en tradición, en rutina, pero también son lo que se ha convertido en cosas habituales. ¿Sabías que Jesús fue una antitradición? ¿Sí? ¿Sabías que Jesús por eso... Mira, si tú vas siendo puntual
a lo que, mira, Jesús hizo cosas extraordinarias, de verdad, mira. Podemos decir que el Señor Jesús, en vez de ministrar en el templo, sí ministró, pero hay pocas referencias. Pero ¿sabes dónde llevó su ministerio? Donde estaba la necesidad. Sí enseñó en las sinagogas, pero ¿sabes? Su ministerio principal lo desarrolló, ¿dónde crees? Al aire libre, donde estaba la necesidad, día a día. ¿Y eso cómo crees que lo veían los religiosos de aquel tiempo? Lo veían mal. ¿Cómo? Jesús sanó, hizo milagros en día sábado, en el día de descanso para los judíos. ¿Cómo lo etiquetaron? Eso está mal, ¿o no? ¿Cómo? O sea, no veían el milagro, no veían la obra. De hecho, en la serie también vimos varios de esos milagros los hizo en sábado. ¿Y quiénes dieron el grito en el cielo? Primeramente, los religiosos. ¿Cómo? O sea, ni siquiera vieron el milagro primero. Sanó en sábado. ¡Qué barbaridad! Y lo habitual también en nosotros a veces se convierte en uno de los principales enemigos. Porque lo habitual ya no te da oportunidad de tener expectativa para lo nuevo. Jesús podemos decir también que no fue ni racista, ni sexista, ni clasista. ¿Y sabes quién sí lo era? Los religiosos de aquel tiempo. Tampoco si Jesús estuviera entre nosotros, ¿sabías? Hoy también Jesús no sería denominacionalista. Porque hoy en día, ¿verdad? Ya parece grupos segregados, ¿verdad? No, tú eres de aquí, no, yo de allá, tú de aquí, no, de acá, yo soy de aquí. Forman parte de nuestros odres viejos, familia. Y sabes, lo más increíble que veo a Jesús es porque Jesús sustituyó un odre viejo llamado la ley e introdujo un odre nuevo llamado gracia. Por eso tú y yo debemos de preguntar si lo tradicional, lo habitual, le estamos llevando más allá de lo que realmente debería tener importancia. Y uno más, lo repetido. Hay una palabra que utilizamos cuando vamos a ver una película, ¿verdad? Que ya nos da como una antesala de lo que nos espera. Y a veces decimos, esa película es un refrito. ¿Cuántos entienden esa palabra? Cuando dicen, no, ese es ¿un qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo vimos, ¿no? Nada más que con otros actores, ¿no? Otra un poquito le cambian el drama, un poquito le cambian ahí las escenas, pero es, como dicen, lo mismo. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría que tu vida cristiana sea un refrito del 2022? Que tu vida en Dios para este año sea un refrito de los años que ya vienen pasando, que ya, pues yo ya me la sé, ya sé qué es, tradicional, voy a la oración, aquí medio le hago, pero no voy más allá. Recuerda que si tú y yo mantenemos lo tradicional, lo habitual y lo repetido, lo único que vamos a atentar es contra los nuevos proyectos, los nuevos planes y las nuevas ideas. Hoy en día hay un auge mucho por nuevas ideas. Qué padre. Pero necesitamos. Siempre, mira, ¿tú crees que para que la iglesia, vamos a decirlo así, contemporánea, haya podido ir desarraigando tradiciones que se han ido adhiriendo a lo largo de la historia, fue sencillo? Vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de ciertos modismos, motes, hermano, Dios le bendiga, templo, culto, todo eso son cosas que tienen que ver con una referencia histórica hermosa, sí, pero son odres viejos. Manejar un lenguaje que no sea aquel que hoy en día para estas generaciones, familia,
convertirá una iglesia relevante. Alguien lo dijo por ahí, quieren ganar generaciones en el siglo XXI usando bancas del siglo XVI. Muchos, ¿sabes?, siguen añorando los años pasados, ¿verdad? Las alabanzas, esto de los 90, de los 80, los más viejitos de los 70, ¿no? Esto sí, no, o sea, no estoy diciendo es malo. Ojo, los odres viejos no estoy diciendo son malos. No, tuvo su lugar, tuvo su momento, tuvo su lugar, pero no estamos más cerca del 1980, no estamos más cerca de 1990. ¿Sabes de qué estamos más cerca? Del 2030, del 2025. Estamos más cerca de esos años y necesitamos desarraigar los odres viejos, porque Dios seguirá derramando vino nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, si quieres darle un aplauso al Señor. Pero hay algo más. No solo se trata de vino nuevo y odres viejos. Necesitamos saber qué representan también lo que son los ¿qué? Odres nuevos, no viejos, sino nuevos. Porque lo que Dios quiere, esas ideas, vuelvo a repetir, esos nuevos proyectos, esas cosas que Dios está poniendo en tu corazón, van a necesitar de esto. ¿Qué representan los odres nuevos? Primeramente, que tú y yo nos liberemos ¿de qué? De un patrón tradicional. ¿Por qué no pensar en ministerios nunca antes existidos? No, porque lo tradicional es que no, los que ya tenemos, ¿no? Los que ya tenemos, no, cuidadito. Pues era lo mismo que vinieron los discípulos de Juan. Si alguien se brinca, no, porque esto es lo que ya tenemos. ¿Y por qué no comenzar ministerios que nunca han existido? Sí, me estás escuchando bien. Ministerios de nuevo alcance, de nueva proyección, que rompan con las estructuras de lo añejo, que a lo mejor, mira, aunque parece que somos una iglesia muy contemporánea, te digo algo, yo me empiezo a preguntar y digo, no somos ya tanto, ¿eh? ¿De verdad? Y dices, ¿cómo? O sea, aquí hasta ponen luces. Porque la generación que estamos discipulando va en constante, acelerándose. Y te digo, el desafío es grande. Y comienza con desarraigar todo lo que hemos hecho, parte de un patrón tradicional. Y aún no solamente hablando congregacionalmente, en tu propia vida. También el odre nuevo significa trabajar dentro de las exigencias del presente. ¿Qué es lo que nos motiva a hablar de todo esto? ¿Y qué es lo que motivó a Jesús traer un mensaje, como te dije, revolucionario para ese entonces, contra la tradición y las exigencias de su propio tiempo? Lo mismo, familia. ¿Qué es lo que mueve a la iglesia del siglo XXI a hacer la obra que Dios nos llama? Lo mismo. Que estamos viendo, familia, un mundo que se está perdiendo. Que el reino de las tinieblas va avanzando y cada vez está atrapando más a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Cada vez está avanzando la ideología de género. Cada vez más matrimonios aún dentro de la iglesia se están divorciando. Los principios cada vez se están deteriorando más. Y no podemos mantener nuestros odres viejos. Porque qué bonito era nuestra tradición de aquellas alabanzas que cantábamos. Alabaré, alabaré, alabaré todo el día con mi guitarra. Jesús trabajó dentro de las exigencias, por eso salió, por eso dijo, este sistema religioso en el que ha caído no revela el reino de Dios. Y entonces salió y empezó a ministrar donde estaba ¿qué? La necesidad. Familia, como iglesia, como discípulos del Señor, tenemos que hacer lo mismo.
Nuestros odres nuevos tienen que estar enfocados en las exigencias del tiempo presente. Los ministerios, la obra que vamos a hacer este año tiene que estar aquí enfocado ¿con qué? Con los desafíos que tenemos para este tiempo. Como te dije, no está más cerca el 1980, está más cerca el 2025, está más cerca el 2030. ¿Y qué vamos a hacer con ese gran desafío que tenemos que está avanzando? Con la generación del TikTok, con la generación que está hablando un idioma. Mira, si no te has decidido actualizar, familia, en sistemas tecnológicos, ¿sabías que en un dispositivo puedes tener? ¿Por qué yo utilizo esto? Porque quiero ser moderno. No, porque es más funcional. Porque aquí tengo todas las versiones habidas y por haber. En un clic puedo ir a consultar los idiomas originales. Todo, no tengo que cargar 20, 30 libros. Familia, tu odre viejo, aún en tu manera personal, tiene que derrumbarse. ¿Por qué? Porque las exigencias del tiempo presente van a demandar de ti respuestas para este tiempo. Y recuerda, y si no hay odre nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Dejarás pasar qué? Echarás a perder todo el vino nuevo que Dios ha puesto o quiere poner en tu vida. Y también es por último esto. Yo sé que hablar de esto para algunos es como resistir, decir, no, porque aquí estamos bien así. ¿Cuántos saben que podemos ser todavía más modernos? Pero a veces la palabra moderno le hemos dado en la connotación carnal y no necesariamente. Yo te pregunto, ¿Jesús fue moderno? A ver, yo sé que algunos luego empezaron, ¿qué? ¿Jesús ponqueto? ¿Qué? No. A ver, ¿Jesús fue moderno? Claro que sí. Porque trabajó dentro de las exigencias de su propio tiempo. Y sabes, lo que tú y yo estamos llamados es a seguir hablando, ¿sabes? Y en esto, mira, quiero resaltar algo. ¿Por qué? Porque yo sé que empezar a hablar de todo esto es pensar que se sustituye algo, y la verdad es que no. ¿La predicación seguirá siendo la misma? Claro que sí. ¿El mensaje del evangelio seguirá siendo el mismo? Claro que sí. No estamos hablando del vino. Recuerda, el vino viene de Dios. Su palabra es el vino. La esencia de su espíritu es el vino. Todo lo que proviene de él es el vino nuevo que se necesita para estos tiempos. Lo que pasa es que ese vino nuevo lo hemos puesto en odres viejos. El problema es el odre. Por eso no atemorizarnos con lo moderno es subrayar que no, el vino nuevo no sustituye ni la predicación ni las demandas. Si tú piensas que moderno es más relajado, no. Tienen mayor compromiso. ¿Por qué? Porque estamos hablando estamos hablando de un mundo más visto. Cada vez la gente tiene mayor acceso a la información. Cualquiera de nosotros los pueden retratar, grabar. Es decir, somos como casi figuras públicas. Y las exigencias, las demandas del evangelio no se suavizan, al contrario, demandan de nosotros mayor carácter y eficiencia de lo que somos, de lo que decimos y de lo que somos. La Biblia no se ajusta a los intereses personales del hombre, ¿sí? La santidad no se moderniza. La santidad sigue siendo santidad. Jesucristo no cambia, familia. Porque todo eso parte de los principios que representan al vino nuevo. Pero sí por las formas, el cómo lo estamos haciendo. Si nos liberamos del patrón tradicional, si trabajamos dentro de las exigencias de este tiempo, si no nos atemorizamos de lo moderno, familia, podremos entonces tener seguridad de que no vamos a echar a perder el vino. ¿Cuánto vino se ha echado a perder en tu propia vida?
¿Cuánto de lo hermoso que Dios ha puesto en tu vida? Has tenido ideas, proyectos, sueños grandes, pero que tú y yo hemos sido los mismos responsables de echar a perder eso por no tener en cuenta. ¿Por qué? Porque seguimos como los discípulos de Juan. ¿Por qué no ayunan como nosotros? Yo te voy a invitar que te pongas en pie, familia. ¿Cuántos estaremos dispuestos a renovar nuestros odres esta mañana? ¿Cuántos estaremos dispuestos a decirle al Señor el día de hoy que nos ayude en este desafío para este año? Comenzar este 2023 con una renovación, es decir, en pocas palabras, de todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Puede ser la diferencia en la que te desempeñes todo el resto de este año.